Mi nombre es Cipriano, vengo de una iglesia pentecostal. Conocí el camino en el año 1994, era una iglesia pentecostal de Iglesia de Dios. Abandoné esa iglesia, me puse a estudiar solo, hasta que vino un pastor de México y lo escuché por radio, lo llamé y me empecé a congregar ahí. Era la Iglesia Renovada de Bursaco. Yo toqué la parte de predicación en plazas públicas. Después me comisionaron para la cárcel y fui ahí solo porque nadie se animaba. Y uno de los internos nos pregunta: ¿cuál es el día de reposo para ustedes? Yo no lo conocía en profundidad y la cosa que no conozco en profundidad no lo digo. Y le dejé lugar a mi asistente para que él contestara. Y él le contestó: no, cualquier día que tú dispongas, eso es para Dios, lo que más te convenga hacerlo. Después de un tiempito tuvimos un retiro espiritual donde viene el pastor de México nuevamente y él me afirmó lo mismo. Eso no me cerró. Empezó un conflicto dentro mío y no me cabe más otra pregunta más que preguntarle a Dios mismo. Habían pasado como 2 meses y cierto día en mi sueño soñé que abría la Biblia y leía Isaías 66, versículos 22 y 23, donde en el 22 promete Dios un cielo nuevo, una nueva tierra. Y en el versículo 23 decía: de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, todos vendrán a adorar delante de mí. Así dijo Jehová. Y ahí fui nuevamente a hablar con el pastor y le digo: mire lo que dice acá en Isaías. Y me sale entonces de que no, eso es cosa pasada. Después el pastor me dice que ya no piense más, que esto es como una colimba, donde cada uno somos soldados y tenemos autoridades de más jerarquía arriba nuestro, y que no tenemos por qué cuestionar lo que pasa ahí adentro. Entonces yo llamé a mi amigo, a Ricardo Correa, y le dije: ¿me podés dar el teléfono del pastor? Quiero hablar con él. De ahí ya lo llamé nuevamente al pastor Jorge Santillán, y cuando vino a mi casa le dije: me quedé sin iglesia. Y empezamos a estudiar, y él me empezó a aclarar las dudas que tengo, que después él me invitó a bautizarme. Sí, que más me quedaba para bautizarme. Dios no te pide cuentas de cuántos años hace que estás en una iglesia, en una congregación. Dios te pide tu decisión el hoy. De ti depende. Toma esa decisión hoy y sigue adelante y tendrás gozo, el gozo que Jesús prometió a cada uno de los que confían en Él y se entregan plenamente a Él. En el caso de Cipriano es algo especial y no es la excepción. El Espíritu Santo trabajó en él y como iglesia hicimos prácticamente casi nada. Recuerdo cuando nuestro hermano de nuestra iglesia, Ricardo Correa, nos presenta a Cipriano y a mí en el complejo penitenciario acá de Varela, que fue un saludo de un hola y chau. La segunda vez que lo vi, estuvimos con Cipriano hablando del sábado. Cuando él me invita a hablar de este tema, yo debo haber hablado el 2 o el 5%, el resto habló él. El estudio bíblico se lo dio él mismo por todo lo que había estudiado e investigado acerca del día sábado. La segunda vez que lo veo a Cipriano, él en su casa tiene un negocio donde arregla televisión, radio. Veo un cartel que dice los sábados está cerrado. Esa fue la segunda vez que yo lo vi. Cuando lo invito a Cipriano a estudiar la Biblia, repasar en el caso de él la fe de Jesús porque él la había hecho completa, esto fue cerca del mes de octubre del 2012. Acá en Buenos Aires estábamos todos planificando para la campaña satelital
con la venida del pastor Goncalves de Brasil. Lo invito a Cipriano a hacer el bautismo allí. Hoy él es, gracias a Dios, un referente en la iglesia de Villa Mónica. Así como él, muchos, simplemente dejándose guiar por el Espíritu Santo, pueden dar este resultado de conversión, de entrega, de poner todo al servicio de Dios y de la iglesia en la predicación de su palabra, ¿no? La predicación de la Biblia.